tardes, ustedes bienvenidos al acto en el que presentaremos la propia novela de María José Delgado, cuyo título es Los Juegos de la Vida. Muchas gracias a ti, María José, por acudir al acto, por obsequiarnos con tu tiempo y por escribir, por hacernos más inteligentes, por luchar por la cultura, que es al final eso que nos une a todos, ¿no? En cierto modo. Bueno, María José Delgado, aunque la mayoría de ustedes lo sabrán, es una escritora vallisoletana, fincada en Bilbao hace 41 años y catedrática de Física y Química jubilada. En 1982 escribió junto a 3 compañeros La Química en el COU y posteriormente, a raíz de la jubilación, se dedica a la literatura. Como antes hemos comentado, es su 4ª obra y desde 2009 tiene una producción literaria bastante intensiva. Comenzó su periplo en la literatura con Las Otras, una novela que narra la vida de 3 mujeres extranjeras, lo cruel y lo difícil que es a veces vivir y a veces sacar adelante esta vida, y paralelamente nos presenta a Cecilia, que de una manera u otra, quitándose todos esos prejuicios, va a conseguir la felicidad. 2 años después, en 2011, María José saca su 2º título, Crónica de un adulterio, en el que muestra una historia dura, una historia de obsesiones, de pasiones más físicas que afectivas, y que tiene también su miga. En 2013, María José Delgado da un paso más en su carrera y nos presenta El atardecer de Lola. Doña Lola, la protagonista, es una mujer que siempre ha estado bajo el yugo de su marido, bajo el yugo de sus padres, y no ha tenido esa libertad, ese espacio para expresar sus sentimientos. Y mediante Angelines, que es la interina, logra ver más allá de lo que llevan las 4 paredes de casa. Finalmente, hoy presenta su 4ª novela, El juego de la vida, que nos habla de la relación entre un abuelo y su nieto y todo lo que esa relación engloba, porque una relación, por muy afectiva, por muy cariñosa que sea, no siempre tiene buenas caras. Y entonces nos intenta explicar eso, desde el afecto, todas las diatribas, todos los problemas que se causan a diario. Y bueno, en suma, la carrera de María José Delgado está ya encauzada, es su 4º título, y a juicio personal creo que este título es no un paso más, sino 3 pasos más, y se nota la madurez literaria de la autora. Buenas tardes, María José, cuéntanos qué tiene esta novela. Pues esta novela lo que tiene es, como en todas, el punto de vista femenino, que siempre opino que el alma femenina es bastante más sutil, más sensible, más poliédrica, y entonces las relaciones de abuelo y nieto están estudiadas desde el punto de vista de la generación intermedia femenina, o sea, la hija del abuelo, que es la madre del niño. Y desde ese punto de vista y de la abuela es donde se teje toda la historia. Los domingos, después de comer, abuelo y nieto juegan a la oca. Comprendo que a lo mejor es un juego un poco trasnochado, pero esta semana me encontré con un chico joven por la calle, le conté lo que pasaba, digo, yo comprendo que es un juego un poco trasnochado. Dice, no, si yo juego con mis hijos a la oca, digo, qué ilusión me hace, porque la verdad es que este juego hace la función de vehicular, o sea, es el soporte, es, digamos, el pretexto. Según la casilla que te encuentres, pues el abuelo piensa una historia distinta de la del nieto. Entonces es el contrapunto entre
lo que ha vivido el abuelo de niño y lo que vive el niño en su época. Y sin embargo, y pese a todo, seguimos teniendo esa María José Delgado romántica, que no deja el amor de un lado. Primero la tuvimos con un amor irrefrenable y fundamentalmente físico con Lucía, después pasamos a un amor más cercano, más amistoso entre doña Lola y Angelines, y finalmente tenemos otro escalón más, otro amor que es un amor que no es interesado, un amor que es verdadero y además es un amor innato. Claro, es el amor de abuelo a nieto, que para mí es importante, pero también el amor de la hija. Quiere ver feliz a su padre, quiere ver feliz a su hijo, se enfrentan las dos generaciones y entonces tiene que estar siempre contemplando a ambos. Cada uno, el punto de vista es dispar, pero hay que entender a los dos. Sí, además, leyendo la novela, he descubierto que María José Delgado está muy atenta a los pequeños detalles y que no solo narra la historia de amor mediante palabras, sino que también utiliza gestos desintencionados, gestos innatos, que no son artificiales. Pero la pregunta es, María José Delgado, ¿qué prefiere? ¿Una palabra bonita o un gesto? Las dos cosas. Bueno, pero hay que elegir, ¿el gesto o la palabra? El gesto es innato, el gesto es espontáneo, el gesto no se domina. La palabra puedes decirla, pensarla, buscarla, pero el gesto no. El gesto o sale o no sale. Y entonces, pues si tengo que elegir, elijo el gesto. Luego me he llevado también una sorpresa, entre comillas, desilusión, porque yo cuando leía la parte trasera del libro veía que Julio, el abuelo, y Daniel, el nieto, eran los protagonistas del libro. Sin embargo, abro las páginas y me encuentro otra mujer y dije, en el barco, y digo, ¿pero esto qué es? Mujeres. ¿Has visto algún sitio donde la mujer no gobierna el barco? Ninguno. Vale, pues entonces estamos de acuerdo. Así es. Luego, así es. Ese homenaje constante a la mujer en tus novelas, ese recordar lo que la mujer ha sido, lo que pudo ser y lo que será, en Marta en ese tipo de homenaje haces una mujer fuerte, que pese a todo, en su fondo es un fondo potente, es un fondo de seguir adelante y es un fondo de encontrar una conexión común entre varias generaciones, lo cual no siempre es fácil. Y yo pregunto, tal y como andan los tiempos últimamente, ¿seguirán existiendo mujeres de ese modo? Han existido desde Eva, existen y existirán, seguro, y muchas. El problema es que las dejen o no las dejen manifestarse. Ahí el problema. Claro. Mujeres. Entonces hay que decir, en algún sitio hay que decir, aquí están, aquí hacen, aquí actúan, aquí opinan. Eso es lo que me refería, mujeres siempre van a existir, pero que si van a tener esa manera de manifestarse, esa manera de querer romper con todo y de no estar ocultadas como han estado durante siglos en un completo silencio. Depende de las circunstancias. Hay mujeres que están muy valiosas, pero obligadamente las circunstancias las restringen a un terreno pequeño. Y aún así, en ese terreno, los problemas familiares que se resuelven, lo resuelven ellas, siempre ellas. Luego también este libro nos habla mucho de filosofía, pero no una filosofía, digamos, extravagante, una filosofía fuera de contexto, sino que nos habla de la filosofía de la vida. Es una filosofía muy mundana y que al mismo tiempo es una filosofía muy difícil de adquirir, porque el único método es la experiencia y ni aún así todo. Por tanto, ¿qué hay de María José en la experiencia que muestran Julio y María? La muerte. No lo sé. No lo sé. Eso lo tendrán que decir los lectores, que digan, pues aquello me recuerda a ti, aquello no, aquello sí.
Bueno, y en sus... Ahora, no es solo mío, ¿eh? Yo tengo que confesar que a lo mejor digo, pues, conocía a una persona que reaccionaba de esta manera y lo pongo. Bueno, en sus 160 páginas, la novela hace también algunas veces comparaciones entre el siglo XX y el modo de vida del siglo XX y el siglo XXI. Sí. ¿Está María José Delgado nostálgica? No, nostálgica no en absoluto. Hay que vivir lo que te corresponde y ya está. El problema es que hace 60 años la vida era absolutamente distinta, absolutamente dispar, mucho. Y entonces, claro, los niños ahora pues nacen de otra manera, tienen otras circunstancias, tienen otras coordenadas, o sea, es distinto. Entonces, ni es bueno, ni es malo, ni es mejor, ni es peor, sencillamente es distinto. ¿A dónde llegamos? Pues en algunos sitios, en algunas facetas se han perdido muchas cosas muy buenas, en otras facetas pues a lo mejor resulta que se ha prosperado. Bien, y cuando... Sí, pero cada época tiene lo suyo. Cuando antes hablaba de que María José Delgado ha dado un salto de calidad y que ha llegado a un punto de madurez literaria, lo decía porque al leer este libro he descubierto que María José se ha vuelto a vestir de colegiala, ha vuelto a mirar con los ojos de un niño, ha mirado con los ojos de una mujer, ha mirado con los ojos de unos ancianos. Eso no es nada fácil. A ver, yo creo que conozco a los niños y creo que conozco a los ancianos. Creo. Y entonces, pues hombre, más o menos, si dices que he acertado, pues hombre, a lo mejor es tu opinión, pero habré acertado. Sí, a mis juicios. Pero creo que no, creo que es fácil de ver hablando con la gente, te das cuenta de cómo respiran o te das cuenta de las cosas. Te das cuenta. No, y también en la novela nos hablas de la vejez desde un punto objetivo. Quiero decir, no hay... Desde el punto de vista no de la hay, hija. Exactamente, Claro. pero desde un punto intermedio no hablas desde el hijo, ni siquiera desde ellos mismos, sino hablas principalmente un punto neutro, vamos a decir. Y una hija que ve cómo su hijo crece y al mismo tiempo cómo sus padres envejecen, ¿no? Sus padres Y no yo igual. en ese momento me pregunto, ¿qué siente Marta al ver que la luz de sus padres se va apagando y no pueden hacer nada para cambiar? Impotencia. Acude al médico para pedir opinión, pero sabe que se está acabando, sus padres están llegando al final, por eso incita al hijo a que les alegre ese final, por eso le premia cuando ha jugado a la oca con su abuelo. Entonces, pues bueno, si es la alegría que tienen, pues hay que dársela. Era que hablabas de premios. Al principio vemos que el niño, de algún modo, juega porque sabe que va a ser premiado, pero llega un punto de inflexión en el que el niño mismo se da cuenta de que no consiste en eso, de que no consiste en recibir un premio, sino consiste en hacerlo porque a él le sale de dentro. Sí, exactamente, pero el niño no lo sabe, el niño lo hace pero de forma inconsciente, pero jugando con las máquinas no se aprende, pero jugando así aprendes a jugar, aprendes a ganar, aprendes a perder. Eran 50 céntimos lo que tenían en juego, pero bueno, aprendes a enfrentarte a situaciones. Me parece muy interesante el hecho de que se juegue de esa manera. Hombre, hay otros juegos también que se aprenden las mismas cosas, pero la oca es distinta. La oca tiene unas connotaciones que a mí me han servido para
para que el abuelo recuerde lo que le viene a la mente según esa casilla, y el nieto no lo sabe, pero lo admite. No sabe cuánto quiere a su abuelo, es que yo creo que ni lo sabe, sencillamente juega con él. Y hay un momento en que se dice que cuando él es mayor, lo único que pide a la vida es tener un nieto como él quiso a su abuelo. Claro, porque en ese momento la madurez comprende ya lo Comprende que se quiere sin saber que se quiere. Exactamente. Y bueno, es tu obra más redonda. Desde todos los puntos de vista, desde un punto de vista filosófico, un punto de vista literario, un punto de vista personal, desde un punto de vista de la formación de los personajes, de las tramas, de las pausas. Pues no sé, eso ya no sé decirlo. Porque una vez que entras, quiero hacer esto, te olvidas de lo que opinas y los personajes te empujan, te llevan hasta ahí. ¿Qué redondo? Pues será. No sé, será. No sé. Y en este juego de dar y recibir, ¿quién ha recibido más? ¿María José de los personajes o los personajes de María José? María José de los personajes. ¿En qué sentido? Tienes que profundizar tanto, tienes que pensar cómo reacciona cómo reaccionaría voy a pensarlo, no, así no, de otra manera, y estás una semana pensando ¿qué respondo? Y ya de repente te dice el personaje tal cosa, bien, bien tocas. Muy bien, y digamos que genéricamente te han aportado mucho, pero ¿quién, por qué y qué te ha aportado ese personaje especial y ese personaje que, como comentábamos antes, lo quieres sin saber que lo quieres? No sé. Yo te digo, personalmente, pese a todo y pese a llevarme la desilusión de otra mujer dirigiendo la vida de todos, No, pues seguirá habiendo mujeres. la seguirá. Pero fíjate, con respecto a las otras novelas, yo encontré a Marta, la encontré realmente un personaje muy profundo, un personaje con muchos matices, Sí. un personaje muy perspicaz, pero a pesar de su fortaleza y de su perspicacia y de su inteligencia y ese afán por intentar hacerlo todo tan bien para todos y repartir la felicidad a partes iguales, es una humana y no deja de serlo. Sí. Entonces, ¿cuáles son esos defectos que tiene Marta que no la hacen una mujer 10, la hacen una mujer 9, pero no la hacen una mujer 10? Es que no quería decir, no asumen la realidad. Y eso es lo que eso es lo que tiene que descubrir la perspicacia del lector, que asuma la realidad. Y bueno, Y Marta no la tiene asumida. y no será por falta de ayuda porque, vamos, por No lo que he será. visto, tiene una familia que, en fin, no es una familia perfecta, pero es una familia que Muy es bastante, normalita, muy es cariñosa. bastante favorable, quiero decir, Sí. no hay ningún tipo No. ningún tipo de disputa interna, No, ni ningún no, tipo no, de controversia, quiero No, decir. no. Es una familia convencional, una familia Sí. de andar por casa, una Sí. familia normal, pero que Normalita y corriente. pero que entre ellos hay un pozo de cariño. Incluso Sí. leía yo el marido, Arturo, con la suegra, que Arturo es un personaje más secundario, un personaje más de ambientación. Como todos los hombres. Tu padre Bueno, te come. hablamos como que no hemos escuchado nada y bueno, entonces, dentro de ese afecto, lo que comentaba, incluso Arturo se muestra cariñoso con su suegra. Eso ya es casi un tópico en este país, que una suegra y un yerno se lleven bien, pero sin embargo lo hace. Y entonces Marta tiene ese problema al que no ve solución y trata con muchas personas, y sin embargo tiene un clima favorable. Pero no es por el hecho, es porque así colabora con su mujer. Ah, ya nos hemos entendido todos. Ya. Y bueno,
llegó el momento de mojarse. No. Ya lo siento, llegó el momento Yo no voy a decir de mojarse. En algún pasaje he leído que en cierto modo los seres humanos tenemos ciertas oportunidades de salir del pozo. Sin embargo, no hacemos por ir a por ellas y admitimos admitimos el azar como parte de la vida y no intentamos combatir contra ello. Vemos cómo pasan las cosas con pasividad y sin embargo no intentamos ir a por ello. ¿No es un poco desesperante? No. Eso es tener miedo a la realidad. Entonces, tener miedo a la realidad no es desesperarte desde un punto de vista de crecimiento como persona. Sí. Pero la realidad hay que afrontarla de frente. Y cuando no se hace así, pues se va dando un rodeo y sale bien o sale mal. Bueno. ¿Quién decía? El niño que lee un TVO mañana leerá un libro. Bueno, muchas gracias María José por compartir con nosotros Muchas gracias. momentos, Muchas como gracias. ya he comentado antes, por escribir, por narrar, por remover conciencias, porque a mí este libro personalmente me ha dado que pensar, me ha dado ese pozo de tranquilidad y de reflexión, y gracias por promover la cultura. Y a ustedes nada más, muchas gracias por asistir al evento, gracias por su atención, gracias por su amabilidad, por su paciencia, y una cosa final, que no quiero que ustedes olviden que aquello que nos une y nos unirá siempre será la literatura. Muchas gracias y buenas tardes.